Bueno, buenos días. Yo soy Karina Banfi, diputada nacional por Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y además miembro informante e impulsora de la Ley de Acceso a la Información que Argentina tiene desde septiembre del 2016. Y me parece que antes de avanzar voy a dejar las observaciones que presenté por escrito ya y alguna reflexión, pero lo que quería, principalmente escuchándola en su disertación, poder hacer algunas consideraciones y algunas preguntas que me gustaría llevarme de esta audiencia. Escuchándola, a mí lo que me preocupó, y lo puedo entender, el porqué de su exposición, en donde principalmente hizo hincapié en el fortalecimiento de la administración del organismo, un organismo público, que sin embargo tiene características muy particulares. El órgano garante es una figura que se pensó y se trabajó principalmente por experiencias de otros países, teniendo en cuenta las dificultades del acceso a la justicia cuando nosotros tenemos que principalmente garantizar de manera clara, completa y oportuna el acceso a la información como un derecho humano. Por lo tanto, se pensó, y esto se pensó en marcos internacionales, como es la primera ley modelo de acceso a la información pública, un instrumento soft law, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, en donde participé como una de las redactoras, y además participamos también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es importante este punto. Yo no escuché en ninguna parte, sí creo y respeto mucho justamente la calidad y la idoneidad que sin duda tiene usted con lo que refiere al desarrollo, conocimiento y gestión del aparato de la administración. Pero no escuché la palabra ciudadanía, no escuché la palabra personas. Y justamente este órgano tiene como una doble ventana. Una manera, casi le diría, un interlocutor entre la sociedad y el Estado. Una ley que está principalmente procedimentada para explicarle al funcionario, al sujeto obligado, cómo tiene que entregar, cuándo y en qué momento no debe entregar determinada información. Pero lo más importante es que todos quienes usamos el instrumento del acceso a la información para acceder a otros derechos, debemos acudir con confianza a usted, si llega a ser la titular, sabiendo que nos va a defender. Mire, eso nos pasó, yo soy una gran usuaria porque creo mucho en este derecho y creo que es una herramienta no solo ciudadana, sino política de generar una conversación pública distinta entre el Estado y la sociedad. Y lo que me ha pasado en el transcurso de estos 5 años, primero teniendo la posibilidad de haber tenido un titular de la Agencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como el señor Eduardo Bertoni, que sin duda nos marcó un norte, nos puso la vara alta. Y eso es lo que estamos exigiendo muchos acá cuando observamos o hacemos algunas consideraciones con respecto a la idoneidad que debe ser un instrumento objetivo. Así lo planteó la sociedad civil en el debate de la Ley de Acceso a la Información Pública. Debía ser y debía contar con consideraciones objetivas, planteadas en su hoja de vida, en la hoja de vida de todos los candidatos que van a pasar a lo largo de la historia de este organismo. Y lo más importante es entonces esa confianza que pudimos tener todos, sabiendo que estábamos en buenas manos, cuando la decisión política del titular de la Agencia de Acceso a la Información estaba sostenida, obviamente, en la objetividad y el conocimiento científico que tiene estos temas. Porque estamos hablando de un derecho humano, no estamos hablando del derecho administrativo. Poco tiene que ver con el derecho administrativo. Le
Pido que lea las versiones taquigráficas de los debates de comisión cuando se sacó esta ley, donde quedó bien claro que poco tenía que ver el derecho administrativo, y sí tenía que ver, y tiene que ver mucho con la operatividad que tiene el derecho humano de parte del Estado. Ahí es un punto que a mí me gustaría poder escuchar cómo usted, con todo el conocimiento que tiene acerca de una de las materias, de cómo hablarle al funcionario para que entregue la información, cómo nosotros ganamos confianza entendiendo que no solamente va a poder respetar o defender quizás las necesidades que va a tener el Estado de proteger o guardar información. Digo esto porque nosotros tenemos un antecedente en la Argentina muy grave al respecto, que fue la gestión Travieso al frente de la Secretaría de Protección de Datos Personales. Una secretaría que se implementó y que se puso en vigencia con un titular que desnaturalizó principalmente la implementación del derecho de la protección de datos personales, y en donde terminó protegiendo los datos personales de los funcionarios y no de los ciudadanos. Ese cuestionamiento que lo hizo la sociedad civil fue lo que llevó especialmente a confluir en el marco de un órgano garante de acceso a la información pública un tratamiento complementario con el derecho constitucional a la protección de datos personales. Acerca sobre la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, que estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Anchorena. La Agencia de Acceso a la Información Pública trabajó desde el 2018 bajo el sistema de la elaboración participativa de normas, en donde muchos actores de los que están aquí presentes trabajaron en el contenido de esa ley, que fue presentada a través de mensaje del Poder Ejecutivo en el año 2019 en el Senado y que perdió estado parlamentario. En el año 20, sabiendo que una ley tan importante, con la legitimidad que tiene toda estructura que se hace a partir de la elaboración participativa de normas, la legitimidad con la cual llega al Congreso, con el licenciado Bertoni, con el doctor Bertoni, me mata si me escucha, trabajamos justamente en la actualización de esa ley para representarla, y fue así como representé esa ley que estoy volviendo a representar. Es un tema del Parlamento, es un tema del Parlamento. Y lo más importante es conocer qué capacidad política va a tener usted para ayudarme a mí y a muchos de los colegas a impulsar esta nueva ley de protección de datos personales. Porque le digo más, quien no quiso tratar la ley de protección de datos personales en el Senado fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que pertenece al Instituto Patria. Por último, la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia incluye a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y a mí lo que me llamó la atención es lo que usted recién transmitió. Habla que firmaron, participaron de los expedientes, de la conformación de la agencia, pero luego usted no los tuvo en cuenta para la participación de los contenidos, según lo que usted dice, quizás interprete mal, y del trabajo que fue desarrollando a partir de esa mesa. La idea de que no exista un titular realmente habla de menoscabar la necesidad que tenemos los ciudadanos de encontrar permanentemente una respuesta de parte del Estado. Si hoy tenemos una agencia sin titular, pero que ha funcionado durante este año de una manera realmente excepcional, producto de tener un equipo muy capacitado. Y no solo eso, sino que los directores, tanto el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública como el director de Protección de Datos Personales, han mantenido, a través de la idoneidad que tienen sobre los temas, como de la independencia y de las decisiones políticas que han tenido que tomar, y que además tienen la firma. Por lo tanto, no se aplicó un principio, el que puede más puede lo menos. Si puede sacar resoluciones para pedirle a la Secretaría General, por ejemplo, que no contesta los pedidos de acceso, que los conteste, ¿cómo no va a poder participar de una mesa tan interesante como la que usted ha creado? Mi última reflexión, y con esto cierro. Cuando nosotros planteamos el tema de la idoneidad como un concepto objetivo, que bien lo explicaba la persona que habló antes que yo,
nos referíamos principalmente a idoneidad objetiva en el conocimiento de los temas que tiene que tratar. Todos sabemos gestionar. Todos sabemos gestionar. El que gestiona una ONG, el que gestiona alguna repartición del Estado. Todos podemos aprender a gestionar. Lo que es seguro es que cuando nosotros entendemos de una disciplina, empezamos a recorrer una trayectoria. Y esa trayectoria, que también es objetiva, nos va generando determinados corsets que nos permite movernos en ese capital social y profesional que nosotros construimos. Conocer a los actores de los temas en los cuales me voy a desempeñar no es una cosa menor. No es una cosa menor. Y no es una cosa menor en el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública. A mí me llama mucho la atención cómo el gobierno argentino, ya teniendo 5 años de trayectoria de esta ley, no ha hecho ninguna promoción interna, propio de los enlaces de acceso a la información pública, gente capacitada, preparada, que responde correctamente. Hay lugares de la administración pública que son un lujo. El aprendizaje que ha tenido el Ministerio de Salud para dar respuestas de acceso a la información hay que destacarlo, pero no sabían. Y al principio fue un lío. Y se cometieron muchas injusticias en nombre de los derechos humanos. Uno se puede equivocar muchas veces en lo que hace, pero cuando representa al Estado hay una sola cosa que no puede hacer: violar los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros hacemos un planteo acerca de la idoneidad objetiva, lo que esperábamos encontrarnos en su CV era al menos tener un conocimiento de estos dos temas, haber tenido por lo menos de anticipado su opinión acerca de cómo cree que se debe trabajar el acceso a la información pública o la protección de datos personales. Porque de gente que ha gestionado conocemos en muchos lados, de gente que sabe poco también. Gracias.